Buenos días. Ya seguimos nuestra serie de lecciones sobre el tema del Espíritu Santo. Y dentro del tema del Espíritu Santo hay unos subtemas y la lección 6 donde hemos llegado toca uno de estos temas que vemos y es andar en el Espíritu, lo que fue una exhortación de Pablo en Gálatas capítulo 5. Ah, Saben, Jesús había dicho, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso en el Evangelio de Juan capítulo 10 y versículo 10. En Efesios 5:18, Pablo iba a decir, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora bien, ¿qué es la plenitud del Espíritu? No se trata de una plenitud cuantitativa o física, puesto que el Espíritu no es una sustancia, el Espíritu es una persona. Y una persona está ahí o no está ahí, no puede estar a mitad. Tampoco se trata de la capacidad de hacer milagros. Y no es exactamente un estado progresivo de santificación, aunque se relaciona con esto. Y vamos a examinar la cuestión de la santificación por el Espíritu en otro estudio. Se trata más bien de ser plenamente controlado por el Espíritu de Dios que está en nosotros, como vamos a ver. Examinemos ese texto de Efesios capítulo 5 y versículo 18. Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, primero habla de embriagarse con vino. En segundo lugar, habla de ser llenos del Espíritu. Y es interesante que los dos verbos son los mismos. Podría haber sido traducido no ser llenos con vino, sino antes bien ser llenos del Espíritu. ¿Qué significa esto? Pues alguien que está lleno de vino no está físicamente lleno, imposible, pero está controlado por el vino que ha tomado, que está dentro de él. De la misma manera, alguien que está lleno del Espíritu está controlado por el Espíritu que está dentro de él. Eso es lo importante de darnos cuenta, porque ya hemos visto cómo los creyentes fueron llenos del Espíritu en el día de Pentecostés, cuando tuvo lugar el primer bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y luego en Hechos capítulo 4, versículo 31, después de que habían recibido amenazas de las autoridades, pues oraron juntos. ¿Y qué pasó cuando oraron juntos? Pues volvieron a estar llenos del Espíritu. Posiblemente tuvieron un susto al ser amenazados y necesitaban volver a renovar su relación íntima con el Señor. Varias veces en Hechos vemos cómo se menciona que están llenos del Espíritu. En Hechos 6:3, Hechos 6:5, Hechos 7:55, Hechos 11:24, Hechos 13:9.
Se trata en verdad de la experiencia práctica de la vida cristiana. Se podía hablar de ser llenos de Cristo, pero es en el Espíritu Santo que lo somos. No se puede en realidad separar el tema de la santificación tampoco por el Espíritu, porque se trata en realidad de andar en el Espíritu, de andar en comunión con Dios, en la vida victoriosa con Él. Y vamos a examinar a continuación en qué manera Romanos 6 nos describe esta plenitud. El ser llenos del Espíritu significa, por tanto, que nosotros tengamos más del Espíritu que antes. No, en absoluto. No significa esto. Significa más bien que el Espíritu Santo tiene más de nosotros. El Espíritu tiene pleno acceso a nuestra mente y a nuestro corazón. Eso lo tiene mediante nuestra fe. Y este acceso que el Espíritu tiene a nosotros ha de ser un acceso continuo. Usted no está lleno una vez para siempre como un vaso lleno de agua. Ha de ser un proceso continuo, verdaderamente de desbordamiento. O hemos de ser como algo como un tubo o una manguera que el Espíritu llena y siga utilizando como un canal. Es un proceso continuo de llenar. En el Nuevo Testamento vemos varias expresiones para la vida cristiana, tal como Dios quiere que la vivamos. Por ejemplo, sed llenos del Espíritu, que hemos visto. Andad en el Espíritu, como en Gálatas 5. Permaneced en mí, dijo Cristo. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso en Romanos 6. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y eso en 1 Tesalonicenses. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros. Eso en 1 de Juan. Y hay unas cuantas expresiones más. Estoy convencido de que cada una de estas expresiones describe la misma experiencia cristiana. Son distintas expresiones, no para describir distintas experiencias, sino para ayudarnos a entender de varias maneras la experiencia cristiana que Dios quiere para nosotros. Por un lado, una de las expresiones podría ser extraña para una persona que no llega a entenderla. Alguna otra expresión le ayudará a entender mejor. Por otro lado, alguien puede tener una interpretación muy desequilibrada de una de las expresiones. Las demás expresiones le ayudarán a equilibrar su comprensión de la experiencia cristiana. Por ejemplo, alguien que piensa que por leer, cuando lee andar en el espíritu, se trata de andar en alguna especie de éxtasis continua. Tendría que examinar otras expresiones como andar en la luz, andar en la palabra, estar en comunión con los hermanos, para ver que se trata de vivir una vida muy práctica en la tierra, pero conducida, guiada por el Espíritu. El estudio siguiente nos puede dar una idea de lo que significa ser llenos del Espíritu.
Por ejemplo, hay textos como en Efesios 5:18 que hemos mirado algo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. También habíamos mirado muy rápido Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Es decir, que nuestro andar de la vida cristiana es exactamente el mismo principio que la manera que lo recibimos al principio. Es por la fe. Y en Romanos capítulo 6, 1 a 14, un texto más largo, leemos lo que dice Pablo en Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque él ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, disculpa, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay varias conclusiones que podemos sacar de este texto. Por ejemplo, cada cristiano debe entrar por la fe en la vida llena del Espíritu Santo por las razones siguientes. Primero, porque es un mandamiento de Dios. Luego, porque es la única manera de triunfar sobre el pecado en su vida. Y luego, porque es la única manera de servir al Señor. Otra conclusión es que cada cristiano tiene interés en entrar por la fe en la vida llena del Espíritu para conseguir los resultados siguientes. Primero, para disfrutar plenamente del gozo del Señor y de la vida abundante. Luego, para ser un vencedor. Para ver actuar a Dios en su vida y en las vidas de los demás. Y, claro, para evitar desastres en su vida. Hasta ahora, pues, alguien se puede sentir culpable porque no cumple lo que debe, lo que Dios ha ordenado. O puede sentirse decepcionado porque no tiene lo que tiene interés en tener. Pero lo mejor es saber que cada cristiano puede entrar por la fe en la vida llena del Espíritu. Y este último tema es el que más nos interesa. Hay muchos que creen que la plenitud del Espíritu Santo es la experiencia ideal, pero que no la pueden conseguir.
Muchos se conforman con ser vencedores en el cielo, sin serlo ahora en la tierra. Muchos se conforman con ser perdonados de sus pecados, sin ser liberados de sus pecados. ¿Y usted ha llegado a la conclusión que para usted una vida triunfante es imposible? Pues cada creyente puede entrar y seguir entrando por la fe en una vida llena del Espíritu, siguiendo los pasos descritos en Romanos 6, que volveremos a ver al final de este estudio. Pero, disculpa, hay que saber que todo ya está hecho para usted en la crucifixión y en la resurrección de Jesucristo. Según Romanos 6:6, ya está hecho. Luego hay que considerarlo como siendo hecho en su vida, aceptarlo por decisión personal. En Romanos 6:11 vamos a ver la diferencia luego. Y en tercer lugar, hay que presentar su vida en sus varios aspectos a Dios en lo práctico por la fe, según Romanos 6:13. El ser lleno del Espíritu es algo como la salvación, porque para ser salvo hay que saber que Jesús derramó su sangre por sus pecados. Luego hay que considerarlo como suyo, aceptarlo personalmente. Y por último, hay que aplicarlo por la fe a los varios aspectos de su vida, de sus pecados, aprendiendo a decir gracias, Señor, ya me has justificado de esto y esto y esto y aquello. Es así la plenitud del Espíritu. Es que hay que saber primero que su viejo hombre ha sido crucificado con él, según Romanos 6:6. Lo vamos a mirar de nuevo. Romanos 6:6. Que es un texto en que nos vamos a quedar por un rato. Donde dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no servamos más al pecado. Es que no se puede prescindir de la doctrina, de la enseñanza bíblica, de su conocimiento. Por eso que es tan importante leer y volver a leer la Biblia. Ahora, no debe, según ese texto, no debe intentar morir al pecado. ¿Por qué digo esto? Porque ya está hecho. No intenta crucificar su viejo yo, su carne. Porque según Romanos 6, ya está hecho. Y en Colosenses capítulo 3 vemos algo parecido. Voy a guardar el dedo en Romanos 6 para no perderlo, porque volveremos ahí. Pero en Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y más adelante, cuando habla de la mentira, en el versículo 9, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Está diciendo, eso ya está hecho. No hay que intentar hacerlo, hacer lo que Dios ya ha hecho por usted. El yo, es decir, la carne, el yo, es el único obstáculo a la plenitud del Espíritu Santo. Y el yo, la carne,
fue crucificado con Cristo hace unos 2000 años, a pesar de las apariencias. Ya no hay impedimento, sino su propia incredulidad o su propia ignorancia, o una combinación de los dos. No se trata de convencerse mentalmente mediante la concentración o la repetición continua de ciertos versículos, sino saberlo, estar enterado y descansar en este conocimiento. Ven, el pecado no tiene ningún poder sobre usted, ni para condenarlo, puesto que la sangre de Cristo se ha aplicado a usted, ni para esclavizarlo, puesto que la crucifixión de Cristo fue aplicado a la vida de usted. El pecado actúa mediante su carne, mediante su yo. Según Romanos 7, 14 y 18. Creo que vale la pena que lo miráramos. Romanos 7, 14, donde Pablo escribe: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y el otro versículo era 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que él hace una equivalencia entre el yo y la carne. El pecado actúa mediante su carne, su yo, ¿verdad? El yo no puede dominar el pecado porque el yo es el vehículo del pecado. Está de acuerdo con el pecado. Pero si el yo ha muerto ya con Cristo, entonces ya es otra cosa, ¿no es cierto? La primera cosa es saber, pues, sin ninguna duda y contra toda evidencia, que su carne, su yo, ya ha sido crucificado juntamente con Cristo y que usted ha sido liberado ya de la carne y del pecado. ¿Está usted dispuesto ahora por la fe a decir: yo sé que por la gracia de Dios, mi carne, mi yo, ha sido crucificado juntamente con Cristo? Es la primera cosa que hay que saber. La segunda cosa es: hay que considerarse como muerto del pecado. Según Romanos 6:11, donde leemos: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. A primera vista eso parece ser una repetición del otro. Aunque parece similar al punto anterior, hay que notar una diferencia muy importante entre saber y considerar. Es como la diferencia entre ver una fiesta y disfrutar de la fiesta. La palabra que es traducida por considerar en Romanos 6 es una expresión de contabilidad. Significa hacer una entrada en sus libros de contabilidad. Usted no puede hacer una entrada en sus libros de contabilidad de algo que no existe. Sería un fraude. O de una venta o una compra o una adquisición cualquiera que no haya sido hecho. Por otro lado, solo saca provecho del dinero que tiene cuando cuenta con ella, ¿verdad? Yo podría tener 1 millón en el banco y si no está contado, no lo aprovecho. Alguien me lo puede decir, pero no aparece en los libros, no estoy contando con ello. Entonces hay que contar con esta verdad.
ya sabe que su viejo hombre, esclavo del pecado, ha muerto con Cristo y que la vida de Cristo resucitado está en usted con todo su poder, según Romanos 6, 4, 5, 8. Lo sabe por doctrina, por enseñanza. Pues ¿por qué no aprovecharlo ahora por la fe, contando con ello? Aprovechándolo porque cuenta con ello. Si quiere creerlo, puede decir ahora por la fe, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso en Gálatas 2:20. Es una decisión que usted puede y debe y tiene interés en tomar en ese mismo momento. La decisión de aceptar por la fe lo que ya ha sido dado y creer que lo tiene enseguida. Si bien hay que saberlo y hay que contar con ello, en tercer lugar, se nos dice que hay que entregarse y presentarse con sus miembros a Dios. En Romanos 6, versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y también en Colosenses 3, versículo 5, donde dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. No dice, tienen que morir el pecado, dice, haced morir esos miembros. Y eso es lo que vamos a explicar. No puede volver a crucificar el yo. Fue hecho una vez por todos, por Jesucristo. Una vez aceptado esta verdad, hay que aplicarlo por la fe a diversos aspectos en su vida. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cierta tentación viene y usted puede responder en su corazón, esto es una atracción para mi carne, para mi yo. Pero aquello ha sido crucificado ya y gracias a Dios, Cristo que vive en mí no cae en aquel pecado, sino lo rechaza. Alguno tiene problema con la bebida y quizá alguno tiene problema con el sexo. El sexo no es pecado dentro de su forma prescrito por Dios, ¿no? Otro tiene problema con la comida, porque exagera. Otro tiene problema con su pronto. Siempre se está enfadando. Y está luchando con esto, luchando. Pero ahora ha entendido que ya está crucificado con Cristo. Su viejo yo ha muerto ya. No está obligado a vivir en esas cosas. Pero esas cosas llegan, vuelven a tentarlo. Y él tiene que tomar esas verdades que ha aprendido y aplicarlo uno por uno a cada uno de esos problemas, de esas tentaciones. Sin embargo, no puede presentarse ni presentar sus miembros a Dios antes de aceptar que ya ha sido crucificado con Cristo. Depende ahora de su decisión personal. ¿Usted quiere vivir según la carne e intentar combatir la carne con la carne? ¿Combatir el yo contra el yo? Será muy frustrante.
¿O dejará más bien que Cristo, por su Espíritu, viva y lucha victoriosamente dentro de usted por la fe? Esta vida es la cosa más emocionante que hay. Y es suyo si la acepta por la fe. Es la vida llena del Espíritu de Dios. La puede tomar y vivir a partir de ahora mismo. Entonces, volvamos a resumirlo todo. Hay que saber que todo ya está hecho para usted en la crucifixión y la resurrección de Cristo, según Romanos 6:6. Hay que considerarlo como siendo hecho en su vida, aceptarlo por decisión personal, según Romanos 6:11. Y hay que presentar su vida en sus varios aspectos a Dios en lo práctico por la fe, según Romanos 6:13 y Colosenses 3:5 también. La pregunta importante es, pues, no tanto quién tiene la interpretación correcta sobre la plenitud del Espíritu, sino está usted lleno del Espíritu. Por otro aspecto de la plenitud del Espíritu, que el estudiante lea las páginas 113 a 133 en la persona y obra del Espíritu Santo por René Paz. Si no tiene ese libro ya, le animo a que lo busque. El autor menciona el hecho que es indispensable que todo creyente sea lleno del Espíritu. Y él habla de la continuación de Jesús, la confirmación más bien de Jesús, de que esta plenitud será disponible. Y otra vez vamos a mirar lo que dice Jesús. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso en Juan 6:35. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso era en Juan 7:37 a 38. En esas páginas, René Paz describe la experiencia de los primeros discípulos en el libro de Hechos. Él comenta que Dios ordena que seamos llenos del Espíritu. Él describe el significado de esta plenitud y luego explica cómo conseguir esta plenitud. En su explicación menciona los pasos siguientes para ser llenos del Espíritu. Confesar a Dios todo pecado consciente y dejarse purificar por la sangre de la cruz. Desear y buscar esta plenitud del Espíritu. Entregarse a Dios totalmente, sin reservas, abriendo todo su ser a la influencia de Dios. Y cuarto, creer que Dios le ha llenado de su espíritu si ha cumplido las tres primeras condiciones. Yo estoy convencido de que uno de los mayores obstáculos es este último, el creer. Muchos creyentes cumplen las tres primeras condiciones
y siguen pidiendo la plenitud, pero no entienden esto de creer. Si no ven alguna señal, pues no están dispuestos a creer que Dios ya ha cumplido su palabra. Necesitan señal, y eso no es la fe. Lo que he explicado antes enfatiza especialmente este último aspecto, porque básicamente es por la fe que andamos, en la misma manera en que primeramente recibimos la salvación por la fe, en la misma manera andamos en el Espíritu. Entonces, ¿qué hacemos cuando contristamos al Espíritu? En Efesios 4, versículo 30, Pablo nos advierte: no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mencionando eso de estar sellados, demuestra que no es que el Espíritu de Dios se marcha, no. Pero podemos contristarlo. Y René Paz otra vez toca el tema de contristar al Espíritu. Él lo toca antes de tocar lo de la plenitud. Yo prefiero hacer el contrario, puesto que un creyente puede y debe estar lleno del Espíritu a partir de su conversión, sea conscientemente o no. Y es el hecho de contristar al Espíritu de Dios que interrumpe esta plenitud. Y por eso es necesario para el creyente que sigue buscando la plenitud del Espíritu. Cuando un creyente ha contristado al Espíritu, lo habrá hecho por su desobediencia, su negligencia de la espiritualidad o de la palabra de Dios, su falta de respeto hacia la santidad expresado en sus palabras, sus pensamientos o sus actos. Cuando el creyente ha contristado al Espíritu así, entonces está interrumpiendo su comunión con Dios. No está perdiendo su salvación, pierde el gozo de su salvación e interrumpe su comunión con Dios. No olvidemos que el Espíritu de Dios es el agente de la comunión o comunicación. En 2 Corintios 13, versículo 14, leemos: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La comunión del Espíritu Santo, eso es su papel principal. El Espíritu no se va del creyente, no se marcha. Hemos visto esto en lo de la permanencia del Espíritu en el creyente en otra lección. Él sigue morando en usted, pero parece a veces silencioso. El creyente empieza a sentir una tristeza. Deja de sentir que la palabra de Dios le habla. Tiene la impresión que cuando ora está haciendo un ejercicio vano. Y si la cosa dura, hasta puede endurecerse en una indiferencia hacia las cosas espirituales. Su conciencia llega a ser mucho menos sensible hacia el pecado. ¿Ha conocido usted tal experiencia alguna vez en su vida? Estoy seguro que sí. Y si está conociendo esa experiencia ahora, pues le invito a que vuelva a repasar los pasos que ve en el libro de René Paz, lo que hemos visto en esta misma lección en Romanos capítulo 6, para ver la solución a esto. Voy a compartir ahora la pantalla una última vez para darles la dirección de correo electrónico donde pueden escribirme para recibir los apuntes escritos
esta lección y todos los anteriores si quiere. Y también si tiene alguna pregunta, me alegraría leerlo y intentar de mejor que pueda contestarlo. Yo no soy la última palabra, no tengo todo el conocimiento de la palabra de Dios, la Biblia sí, y yo iré buscando, si no tengo la respuesta, iré buscando para encontrarlo. Y también le enviaré con mucho gusto los apuntes de estas lecciones. Que el Señor le bendiga abundantemente y hasta la semana que viene.